noches. Todavía está muy claro afuera, ¿verdad? Pero no nos podemos guiar por eso porque oscurece bastante tarde. ¿Cómo está? Gracias a Dios. ¿Qué le parece si oramos para pedirle a Dios que nos ayude? ¿Sí? Señor, muchas gracias porque eres bueno. Bueno en gran manera, Señor, y quienes te conocemos hemos comprobado esto vez tras vez, Señor. Y queremos darte gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que tú has preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. A veces no alcanzamos a ubicar, Señor, no alcanzamos a ver con claridad la realidad de que cada vez que nos reunimos a ser expuestos a tu palabra, Señor, hay cosas que tú preparaste para nosotros de manera personal y queremos agradecerte por ello, pero también pedirte que nos ayudes, Señor, a abrazar aquello que tú pongas delante de nosotros y a tomarlo, Señor, como algo que defina nuestras vidas, que podamos darte respuestas, Señor, que te honren en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, si usted anota, que es una muy buena costumbre, así que si no la tiene, pues le animamos a eso, ¿verdad? Dicen los que saben acerca de esto que entre más sentidos utilicemos en el aprendizaje, mayor aprendizaje tendremos, mayor aprendizaje adquiriremos. Es decir, si usted utiliza solamente el oído, pues entonces el porcentaje de aprendizaje va a ser mucho menor que si involucra la vista, que si involucra el tacto a la hora de escribir, el olfato o cualquiera de los demás sentidos que Dios nos ha puesto. Entonces, pues es una de las razones por las que le animamos, ¿verdad?, a que si no tiene el hábito lo adquiera, lo procure y además pues en ese hacer notas podemos regresar a aquello que anotamos, ¿verdad?, y registrar ahí para que no se olvide aquello que Dios nos habló en lo particular. Hay un refrán, ¿verdad?, una frase célebre que dice que más vale una tinta tenue que una mente brillante. Entonces, quizás nos sentimos que somos tan brillantes, ¿verdad?, que lo vamos a retener todo, pero aún teniendo una mente brillante más vale, ¿sí?, poner por escrito. Entonces, quiero comentarle que el título de esta enseñanza es El verdadero crecimiento y quisiera empezar preguntándole ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando usted escucha la palabra crecimiento? A ver, dígame, fuerte. Desarrollo, ¿qué más? ¿Cómo? Madurez, ok. Experiencia, bien. ¿Cómo? Comer carne, ok. Aumentar en estatura, sí, ok. Bien, estoy interpretando, ¿verdad? Estoy dando la interpretación a la expresión esa. No sé si sea una expresión cubana, ¿sí? Ok. Bien, pues le voy a dar la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Para la palabra crecimiento es acción y efecto de crecer, así que no nos saca mucho del apuro, ¿verdad? Y bueno, regularmente cuando escuchamos esa palabra crecimiento, ustedes me comentaron algunas cosas con las que asociamos la palabra y pues muchas veces está asociado con ir hacia arriba, ¿verdad? Con expandirse, con aumentar en tamaño, en volumen, ya sea para arriba o para los lados, ¿sí? También eso es crecer. O por ejemplo, los que hacen ejercicio, ¿verdad? Los que hacen fisicoculturismo, pues crecen en músculo también, ¿verdad? Entonces, regularmente cuando lo asociamos con el aspecto físico, pensamos en cada uno de estas cosas que le acabo de mencionar, pero tratándose de otras áreas que también se comentó dentro de lo que mencionaron, crecimiento es sinónimo
de tener mayores responsabilidades, de realizar trabajos en los que se requiere de mayor conocimiento, ¿sí? De más experiencia, de más preparación. También crecimiento se asocia con obtener mayores beneficios, de tener una posición por encima de otros, de recibir reconocimiento, entre otros. Pero la perspectiva de crecimiento de Dios es ir cada vez más hacia abajo. Es disminuir, es menguar. ¿Qué cosas, verdad? La palabra nos dice que vinieron a Juan el Bautista algunos de sus discípulos, algunos de los que andaban con él, habían aprendido cosas de él, lo habían visto bautizar a una cantidad de personas y vinieron a él para decirle que algunos de los que iban con él pues ahora estaban con Jesús, ¿verdad? Fueron a decirle, la gente está siguiendo a Jesús y están allá siendo bautizados. Y parte de la respuesta que Juan el Bautista dio fue la siguiente, se encuentra en Juan capítulo 3 versículo 30, él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario, ¿sí? La palabra necesario también significa conveniente, pero no solo es conveniente o necesario que él crezca. En este caso, Juan se refería a Jesús, ¿verdad? Es necesario que él crezca y que yo mengüe, pero no solo es necesario y conveniente que él crezca, Jesús, que el Señor tome el lugar que le corresponde, que sea él quien se vea cada vez más, cada vez en mayor medida, sino que es necesario también. La palabra incluye, además de como significado, además de conveniente, deber, ¿sí? Deber o algo obligatorio. Entonces, cuando Juan estaba diciendo es necesario, estaba diciendo es un deber, ¿sí? Es una obligación que él crezca y que yo mengüe, que yo disminuya, que yo pase desapercibido, que sea él al que la gente vea. Y bueno, el verdadero crecimiento en un discípulo de Cristo, en un hijo de Dios, en un servidor, ¿verdad? Porque tengo entendido que esta reunión, el enfoque de la enseñanza está dirigida a los servidores. ¿Cuántos de los que están aquí están sirviendo en alguna área en la congregación? Levante su mano, por favor. Bien, pues para todos aquellos que no lo están haciendo, le felicito por estar aquí, y si aún no está involucrado y tiene el deseo de involucrarse, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que tiene ese deseo en su corazón. Y bueno, esto que vamos a aprender es para cualquier creyente, para cualquier hijo de Dios, para cualquiera que nos decimos ser discípulos suyos, y con mayor razón, ¿verdad? Aquellos que estamos involucrados en alguna área de servicio y que es necesario que seamos ejemplo. Y para cualquiera de nosotros el verdadero crecimiento es un crecimiento hacia abajo, es decir, un crecimiento, ¿en qué cree usted? En humildad. Sí, un crecimiento en humildad. La palabra humildad significa ausencia de orgullo o soberbia. Es el juicio que la persona hace de sí misma acerca de su pequeñez y sus deficiencias. Es decir, una persona humilde es una persona que está ubicada en cuál es su condición. Está ubicada en, no sé qué esté pasando, que está ubicada en su necesidad, en su pequeñez, ¿verdad? Que reconoce sus debilidades, sus deficiencias y bueno, esto es parte de lo que incluye la definición de humildad. Y bueno, la humildad y la obediencia tienen una misma raíz. ¿Por qué le digo esto? ¿Sí? La humildad y la obediencia son inseparables, porque es necesario ser humildes para someternos de corazón a alguien que nos dice qué hacer y qué no. ¿Sí? Yo necesito, para obedecer a ese alguien que me dice qué debo hacer y qué no, ser humilde. De otra manera no voy a obedecer.
Entonces, la antítesis de la humildad es el orgullo, ¿sí? El orgullo es totalmente lo opuesto a la humildad. Pero, ¿qué es el orgullo? A ver, ¿qué ubica usted que es el orgullo? Soberbia, altanería, autosuficiencia, ¿qué más? Altivez. Muy bien, lo tenemos claro, ¿verdad? La palabra, o una de las palabras que se traduce como orgullo, ¿sí? Que se utiliza en el Antiguo Testamento, significa cosas que ustedes mencionaron: altivez, arrogancia y soberbia, ¿sí? Y el orgullo, dicho de otra manera, es la idolatría de nuestra propia persona, ¿sí? Su esencia, ¿sí? La esencia del orgullo es competencia con Dios, es el reemplazar a Dios con uno mismo. Y esto implica ponerme a mí en el centro. Y hablábamos de eso, ¿verdad? En enseñanzas pasadas, cómo es algo muy propio de la cultura que vivimos en nuestros días, aunque es muy propio del ser humano, es muy propio del corazón del hombre. Y esto es asignarle mayor importancia a lo que yo pienso, a lo que siento, a lo que deseo, para que sea todo esto lo que defina mis decisiones y mis acciones, ¿sí? Que conforme a lo que yo pienso, a lo que yo siento y a lo que yo deseo, sea lo que haga. Es decir, yo estoy en el centro y eso es lo que define, eso es lo que determina la manera en la que me voy a conducir y por dónde voy a caminar. ¿Dónde dejamos a Dios en el proceso? Pues ya quedó totalmente fuera, ¿verdad? Y esto ha causado que muchos pensadores cristianos consideren el orgullo como el gran pecado y la raíz de todos los pecados, ¿sí? Como el origen, como de donde se desprenden todos los demás pecados. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6, no lo busque, nada más le voy a citar qué es lo que está hablando ahí el apóstol Pablo. Ahí en este versículo se nos indica que no se debe dar la responsabilidad de la supervisión de la iglesia a, la Reina Valera dice, a un neófito, ¿sí? Que quiere decir alguien que está dando nuevos frutos, alguien que está empezando a dar frutos, es decir, un recién convertido, alguien que tiene poco de haber nacido de nuevo. Y da la razón del por qué no debemos hacer eso. Dice que porque podría llenarse de orgullo y caer en la misma condenación que el diablo. Y mire a quién pone como referencia, ¿sí? Satanás es el ejemplo más claro de competencia con Dios, o de pretender competir, ¿verdad? Porque pues no hay quien, y eso es soberbia. Es un ejemplo muy claro de falta de sujeción, de tener un concepto de sí más alto que el que se debe tener, es decir, una altivez, y de buscar ocupar un lugar que no corresponde, es decir, una arrogancia. La caída del hombre ocurrió cuando se dio a la tentación de querer ocupar un lugar que no le correspondía, ¿sí? Parte de la tentación consistió en serán como Dios, ¿verdad? El ser humano mordió el anzuelo. Sí, vamos a cambiar de micrófono. Se dio a la tentación dejando de lado la sujeción a su creador. Y de ese orgullo vino todo el resto de la maldad que los hombres piensan, dicen y hacen, ¿sí? De ahí se desprende. Y gran parte de esa maldad, por no decir que toda, es motivada por el deseo del ser humano de servirse a sí mismo o de proteger su lugar como centro de todo, ¿sí? De pelear para proteger un lugar como el centro. Y bueno, vamos a ir a la palabra. Le invito a que por favor me acompañe a Génesis capítulo 2. Vamos a ver cuál es el origen y el propósito del hombre, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña acerca de esto y nos muestra con claridad
¿Cuál es el origen del ser humano? ¿Cómo fue su principio? Y en Génesis, en el capítulo 2, el versículo 7, la primera parte del versículo dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De qué fue formado? Del polvo de la tierra. ¿Por qué no lo formó de polvo de oro o de diamante triturado? ¿Por qué no fue de un material así? Lo hizo del material más abundante y sin valor que existe. Ese material que usted y yo queremos sacar de nuestras casas, de nuestro trabajo, ¿verdad? Ahí andamos sacudiendo, barriendo, trapeando para sacar el polvo fuera. De ese material Dios hizo al hombre para que quedara claro desde el principio que aquel que mostró su grandeza al tomar un elemento sin valor como el polvo y hacer con ello la corona de su creación, es el único que merece recibir toda la gloria. Sí. No es la obra, es el creador de la obra el que merece recibir el reconocimiento y la exaltación. Entonces, el ser humano tuvo un principio humilde, polvo de la tierra, pero también tiene un fin humilde. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 19, y ahí dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿por qué en el transcurrir de ese principio al fin nos desubicamos de esa realidad, hermanos? ¿Por qué es que si hay un principio humilde y hay un fin humilde con relación a nosotros, en el centro, ¿verdad? En el trayecto entre el principio y el final, perdemos piso y nos desubicamos de cuál es nuestra realidad? Y creemos cosas, creemos ser algo que nos lleva a inflarnos, ¿verdad? A despegar los pies del suelo y a caminar de una manera que no corresponde. En 2 Corintios, sí, téngalo ahí, 2 Corintios, en el versículo 4, no vaya para allá, le voy a explicar algo que dice ahí, después vamos a leer el versículo 5. Pero en el versículo 4 nos deja claro que la parte intermedia, ¿sí?, entre el principio y el fin, la parte de en medio, también es humilde en el hombre. ¿Sí? Ahí nos deja claro que Dios iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria. Dice ahí la palabra que brilla en el rostro de Jesucristo. Y está hablando de esto como de un tesoro, ¿sí? Esa iluminación, ese poder ver, ¿sí?, la gloria de Dios, dice, en el rostro de Jesucristo. Dice que eso es un tesoro. Pero ese tesoro, fíjese en dónde está puesto. Versículo 7, versículo 7, en la versión Dios habla hoy, dice: tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Qué es el barro? Es polvo, ¿sí? Es tierra con agua. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. ¿Sí? Vasijas de barro. El valor lo da el tesoro que el alfarero ha puesto dentro. Y en la palabra hay una analogía, ¿verdad?, de Dios mismo como el alfarero y nosotros como el barro. Y es el poder de Dios el que actúa en nosotros mostrándonos su grandeza. Y mire, yo hace un tiempito, no hace mucho, vi un video que le recomiendo que vea, ¿sí? No tengo aquí el link, se los puedo conseguir, pero el video se llama Vamos a hablar de tamaños.
Y en este video se muestra el tamaño de algunos planetas, ¿sí? Inicia con algunos planetas de los más pequeños, ¿verdad? Con la Luna como satélite de la Tierra, y más o menos del mismo tamaño está Marte, está Venus, ¿sí? Y va llevándonos así por los diferentes tamaños de los planetas y de las estrellas. Y después de algunos tamaños, ¿verdad? Al inicio, luego pone la Tierra, ¿verdad? Y en comparación, pues cómo es más grande que lo anterior que hemos venido viendo. Pero luego continúa avanzando, ¿verdad? Con otros planetas de nuestro sistema solar, y entonces pone a Saturno y pone a Júpiter, y así va llevando hasta poner al Sol, pero va viendo la referencia del tamaño de la Tierra, ¿sí? Y la Tierra se va viendo cada vez más pequeñita conforme algo más grande se va poniendo a su lado y algo más grande, hasta que llega un punto en el que la Tierra se ve como una cabeza de alfiler ahí en la pantalla, ¿verdad? Pero luego sigue mostrando más estrellas, ¿sí? De un tamaño que les llaman supergigante, y llega un momento en el que la Tierra ya ni siquiera se distingue, ya no es ni la cabeza del alfiler, ¿sí? Ya desapareció, comparándolo con la proporción de los tamaños. Entonces, meditando en esto, hermanos, si la Tierra queda de ese tamaño, ¿de qué tamaño somos usted y yo? La palabra dice que Dios desde su trono nos ve como si fuéramos, dice, saltamontes, ¿verdad? O como insectos, dice otra versión, y no lo está manejando como un término peyorativo, ¿verdad? O sea, no hablando de ustedes son insectos, simplemente es para que nos ubiquemos en nuestra pequeñez, ¿sí? En cuál es nuestra condición, que delante de Él somos algo tan extremadamente pequeño, y eso nos muestra la grandeza de Él, porque siendo quien es, ha mirado, como dijo María, ¿verdad?, la bajeza de nosotros, para amarnos, para atraernos a Él, para salvarnos, entre tantas otras cosas. Y bueno, ya vimos que el origen del ser humano fue un principio humilde, un intermedio humilde, aunque a veces nos creamos que no es así, y un fin humilde también. Pero ahora vamos a ver también cuál es el propósito para el que fuimos creados, ¿sí? Fuimos creados, hermanos, para servir y para adorar. Y vamos a regresar a Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y quiero regresarme a subrayar ahí dos palabritas. Dice, ¿para qué? Esto es propósito. ¿Y qué es lo que dice después del para qué? Para que lo labrara y lo guardase, ¿sí? O sea, Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto, y el propósito era que lo labrara. La palabra labrar viene de una raíz que significa trabajar en todo sentido, ¿sí? En cualquier sentido, lo que corresponde a trabajo, eso es el significado de la palabra labrar, pero también significa por implicación servir. Pero algo muy interesante, hermanos, es que esta misma palabra significa también adorar. Así que, ¿para qué fue creado el hombre? Para servir y para adorar. Podríamos pensar, bueno, pero pues eso fue cuando estaba en el huerto, ¿verdad? Pero pues ya después, cuando estaba afuera, pues la cosa cambia. Ya no estaba en el huerto, ahí dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara, pero y bueno, cuando salió del huerto, pues ya, es otra historia. Vamos a ver qué fue lo que pasó después de que pecaron. Génesis capítulo 3, versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, ¿para qué? ¿Qué dice en su Biblia? Labrase la tierra de que fue tomado. ¿Cambió el propósito? No cambió.
siguió siendo el mismo, es la misma palabra, ¿sí? La palabra labrase en el capítulo 3 es la misma palabra en el original que aparece en el capítulo 2. Entonces, la encomienda no cambió al estar fuera del huerto. Y qué importante es que tengamos claro que todo trabajo que hagamos en cualquier sentido debe ser con el entendimiento de que servimos a Dios en ello, dependiendo de cómo esté la condición de nuestro corazón. Eso es importante, ¿verdad? Pero que ese trabajo que usted y yo hacemos, aunque sea muy sencillo, puede ser parte de nuestro servicio y nuestra adoración a Dios. No importa si estamos lavando trastos o si estamos barriendo, ¿verdad? Labrar, ¿sí? Cultivar la tierra puede verse como algo muy sencillo, ¿verdad? De hecho, menospreciado. Usted sabe, no son trabajos que a los que la mayoría de la gente aspire. Sin embargo, en ese labrar la tierra que Dios le estaba encomendando era un servicio y una adoración a Dios lo que Adán estaba ofreciendo. Así que servimos y adoramos a Dios o a ídolos. Fuimos creados con la capacidad de servir y adorar a Dios, pero si no lo servimos y adoramos a Él, estaremos sirviendo y adorando a algo o a alguien más, y eso es idolatría. Una persona que está viviendo en idolatría vive para servir a cosas que no son Dios y que no pueden satisfacer, porque no hay vida en ello. La vida se encuentra solamente en Dios. Y nadie, ninguno de nosotros estamos en un lugar neutral. O sea, no me puedo quedar en medio de, pues bueno, no voy a servir y adorar a Dios, pero tampoco me voy a ir del otro lado, me voy a quedar en medio. No se puede. ¿Sí? No hay un lugar neutral porque o servimos a Dios o servimos a ídolos. Y estos no son necesariamente estatuas o imágenes, ¿verdad? Que es con lo que podemos asociar. Escuchamos la palabra ídolos y puede ser lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Una estatua, una imagen. Un ídolo es todo aquello que gobierna el corazón y para lo que se vive. Puede ser el trabajo, la escuela, la familia, los bienes materiales, ¿sí? El esposo, los hijos. Puedo ser yo mismo o puede ser aún, dicho entre comillas, mi servicio a Dios. Eso también puede ser un ídolo en el corazón. Así que quiero hacerle una pregunta. ¿Qué o a quién ama usted más? No me conteste, conteste solo para sí. ¿Qué o a quién ama más? ¿A qué o a quién le dedica más espacio en su mente y en su corazón? Y quizás tenga la respuesta de a qué o a quién está sirviendo y adorando. Y si su respuesta inmediata fue a Dios, ¿verdad? Habrá que revisar si no fue una respuesta automática y los hechos están negando que eso sea una realidad. Porque tenemos esa tendencia, ¿verdad? A veces hablamos sin pensar y en automático podemos dar una respuesta cuando la realidad lo que indica es algo muy distinto. Si hubiera delante de usted un montón de tierra, ¿usted se arrodillaría delante de eso para adorarlo? ¿Sí? Imagínese un cerro de tierra. ¿Usted doblaría ahí sus rodillas y adoraría a eso? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Viviría para servir a eso? Como creyentes, ahora, ¿verdad? Que hemos conocido la palabra de Dios, que ubicamos cosas que Dios establece, puede resultarnos chocante la idea de que haya personas que
doblan sus rodillas para postrarse delante de figuras hechas de barro o de cualquier otro material. Pero hacemos lo mismo, usted y yo, cada vez que ponemos en el centro de nuestra vida a una persona, sea alguien más o nosotros mismos. Eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Cada vez que decidimos hacer nuestra propia voluntad, estamos sirviendo y adorando al polvo, que es lo que somos. Y si verdaderamente deseamos que nuestro servicio a Dios sea algo que Él reciba, porque si no lo teníamos claro, Dios no recibe cualquier cosa que le ofrecemos. Y algunos de los que estamos aquí estamos involucrados en el servicio a Dios, ¿verdad? Algunos otros tienen el deseo de involucrarse, algunos otros pues están aprendiendo acerca de esto, ¿verdad? Y si verdaderamente deseamos que nuestro servicio sea algo que honre a Dios, algo que Él reciba, algo en lo que Él se complazca, ese servicio debe ser en base a los principios que Él establece en su palabra y debe ser un servicio guiado por su Espíritu. ¿Sí? El tema general de esta serie de enseñanzas es volver a la palabra para vivir en el Espíritu. Y se trata de servir en el Espíritu, se trata de tener como base los principios de la palabra de Dios para mi servicio al Señor. De otra manera, Él no va a recibir, Dios no recibe nada que no se origine en Él mismo. Todo lo que no se origina en Él, se origina en la carne, se origina en el ser humano, ¿sí? Y Dios no recibe nada que provenga de la carne. Y es importante que revisemos si no hay orgullo metido en nuestros corazones. Y el orgullo se puede manifestar de muchas maneras. Vamos a ver algunas de ellas, ¿sí? En un momento más vamos a ver algunos aspectos prácticos. Veíamos al inicio con la definición de la palabra orgullo que hay algunas palabras que se utilizan como sinónimos, ¿verdad? Y una de ellas es la palabra soberbia, ¿sí? La palabra soberbia viene del latín, que significa un deseo. Fíjese bien en lo que le voy a decir, y si lo puede ir anotando mucho mejor, porque son 3 aspectos que vamos a desarrollar a continuación, ¿sí? El primero de ellos es un deseo y pretensión de superioridad. De superioridad sobre los demás, obviamente, ¿verdad? El segundo de ellos es un rechazo de sometimiento a Dios. Y el tercero es una pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Así que como puede ver en esta definición de soberbia hay muchísimo, ¿sí?, que podríamos sacar y de lo que podríamos aprender. Para aquellos que no alcanzaron a terminar de anotarlo, lo vamos a ir viendo paso a paso. Yo le decía que el primer aspecto de la definición de soberbia es deseo y pretensión de superioridad sobre los demás. No es que seamos superiores, es simplemente que deseamos y pretendemos serlo cuando somos soberbios. ¿Sí? No es que yo sea más que nadie más. El ser humano es el único en la creación que se deleita al ser asombrado. ¿Sí? Es un deleite, ¿verdad? Cuando vemos algo que nos asombra, es wow, ¿verdad? Y es algo en lo que, pues, que disfrutamos. Por esa razón, el ser humano es el único que compite y califica. En la creación, en los animales, ¿verdad? Sucede que muestran sus capacidades, pero el hacerlo es algo instintivo para buscar pareja, ¿verdad? Y luego ahí andan mostrando cuál es el más hermoso y cuál es el más fuerte, ¿verdad? Pero es con ese propósito de conseguir pareja y es parte del instinto que hay en ellos. Y yo creo que todos los que hemos estado aquí hemos visto a delfines, quizás no en vivo, ¿verdad? Pero al menos en alguna película o en algún video,
y vemos cómo actúan ellos, ¿verdad? Vemos cómo saltan, cómo hacen piruetas, y no son solo los que están en cautiverio los que hacen ese tipo de cosas. Sí, si usted los ha visto en vivo, se habrá dado cuenta que son cosas que hacen también estando en estado pues natural, ¿verdad? Sueltos en la naturaleza. Pero ¿cuándo ha visto que otros delfines se pongan a observar y a calificar y a aplaudir al que saltó más alto, ¿verdad? O sea, pues no resulta algo que da risa, ¿verdad? Pero es el ser humano el que lo hace, debido a que fuimos creados con una inclinación para adorar, sea a Dios o sea a ídolos. La soberbia o pretensión de superioridad en el servicio, ¿sí? en nuestro servicio a Dios, se puede manifestar a través de diferentes cosas. Y le voy a poner algunos ejemplos de ello. Un ejemplo es el querer destacar, el ser el mejor, el más capaz, el que más sabe, el más espiritual, el que tiene más conocimiento. La soberbia se manifiesta en un deseo de reconocimiento, de querer agradar, de ser admirados, de tener control sobre otros, de no pasar desapercibidos, un deseo de tener una posición por encima, entre otras cosas. Y todo esto es debido al orgullo de nuestro corazón. Y fue lo que Satanás buscó. En Isaías capítulo 14, versículo 13, le voy a leer la primera parte de este versículo 13 y luego el versículo 14 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Versículo 14, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Deseo y pretensión de superioridad. ¿Buscaremos lo mismo nosotros? Y aquí es una oportunidad para que reflexionemos, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi condición? En mi servicio a Dios, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué dice la Escritura acerca de las motivaciones en todo lo que hacemos? Acompáñeme por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 3. ¿Qué nos enseña la palabra acerca de las motivaciones que debemos tener? Filipenses 2:3 en la versión Dios habla hoy dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Hermanos, la competencia no forma parte de la cultura del reino de Dios. Así que si estamos sirviendo con un espíritu de competencia, eso es soberbia. La cultura del reino de los cielos establece que el mayor sirve al menor, el más fuerte al más débil, que la abundancia de unos suple para la escasez de otros y así sucesivamente. Y aquí quiero poner un paréntesis, ¿sí? Porque pues originalmente la idea era dirigirnos a servidores, ¿verdad? Pero aquí quiero comentarle algo con respecto a los niños, a nuestros hijos. Necesitamos cuidar esto en ellos. Necesitamos cuidar esto de la competencia en nuestros hijos y en los niños en la congregación, porque ya es bastante con la enseñanza que tienen en el mundo que los empuja a eso. ¿Sí? Ya es bastante con la presión que el mundo ejerce para la competencia. Y el hacerlo aquí, ¿sí? En la congregación es ir en contra de los principios establecidos por Dios para nosotros. Y es algo que es importante que
ubiquemos. Eso no forma parte de la manera de pensar de Dios. No lo encontramos en la Escritura. Así que debemos cuidar que no se nos filtre de alguna manera, ¿sí? Ni en nuestras vidas como adultos, pero tampoco en nuestros niños, porque es una tendencia, ¿sí? Es una tendencia en ellos, a ver quién es el más rápido, a ver quién es el más fuerte, a ver quién es el que llega más alto, a ver quién es el que memoriza más rápido, a ver quién es el que aprende más. Y no, yo puedo más que tú, ¿verdad? Y es una tendencia. Y necesitamos cuidar, no alimentar eso, sino lo contrario. Eso de la sana competencia, dicho entre comillas, ¿verdad? Porque luego así se dice, no, es que es una sana competencia. Esa sana competencia que nos dice que el deseo de ser mejor que otros es bueno porque nos impulsa a crecer, ¿verdad? Y podemos argumentar de esa manera, no, es una sana competencia, ¿verdad? Porque eso me anima, eso me da un impulso, eso me alicienta para ir más allá, ¿verdad? Para crecer, para ser cada vez mejor. ¿Sabe algo? No es más que un engaño. No se la crea, porque ese está parado sobre una base que deshonra a Dios. La competencia en cualquiera de sus formas es como decir una mentira piadosa. Una mentirita blanca. No hay mentiras piadosas, no hay mentiras blancas, mentira es mentira. Y Dios estableció que no mintamos, ¿verdad? Es uno de sus mandamientos. Entonces, en el mundo se le puede maquillar de esa manera y se puede hablar de eso como un eufemismo, ¿verdad? Sana competencia, cuando la realidad, el principio es el mismo y Dios establece que eso es algo que no forma parte de su manera de pensar ni de la cultura del reino suyo en el cual estamos usted y yo. El compararnos con otros nos lleva a competir, ¿sí? ¿Por qué aquel tiene estas habilidades que yo no tengo? ¿Por qué Dios le dio a fulanito o a fulanita esos dones? ¿Sí? ¿Por qué esta persona tiene esas capacidades o tiene esa personalidad, verdad? Que, ay, lo hacen tan agradable. ¿Por qué tal persona recibió ese llamado que a mí me habría gustado recibir? ¿Por qué esa facilidad con que se le dan las cosas? ¿Sí? Pareciera que todo se le presenta tan fácilmente. ¿Por qué ese cuerpo? ¿Por qué esa cara? Etcétera, etcétera. Compararnos nos llevará a estar compitiendo y no debemos medirnos, ¿sí? No debemos medirnos con nadie que no sea Cristo, hermanos. ¿Sí? Él es nuestro ejemplo a seguir y el modelo que el Padre tiene para irnos transformando. Entonces, la palabra nos enseña que Dios nos hace competentes, no competitivos. Hay una diferencia muy grande entre lo uno y lo otro. ¿Sí? Competentes es aptos para el ministerio, competentes es capacitados para el servicio. Competitivo es otra cosa. Cuando los discípulos de Jesús pelearon por una posición de honor, ¿sí? Si recuerda, luego se peleaban constantemente por eso. No fue una vez, fue en repetidas ocasiones a lo largo del tiempo. Y ahí estaban, ¿verdad? Peleando por esa posición y que si quién se va a sentar a la derecha y que si quién a la izquierda, ¿verdad? Y ahí pidiéndole a la mamá, ¿verdad? De ven, intercede y haz uso de tus influencias y demás, algunos de los discípulos. Jesús les estableció un principio, no solo con sus palabras, sino también con su ejemplo. Y vamos a ver lo que dice en Mateo, capítulo 20, versículos del 25 al 28. Jesús estableció que el mayor es el que sirve. Claro que cuidando la motivación del corazón. Mateo 20, 25 dice, entonces Jesús, llamándolos, ¿sí? Dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida
en rescate por muchos. Así que ahí está claro, ¿verdad? Un deseo o pretensión de superioridad. Queremos ser el mayor, pues hay que ubicarnos en cuál es la motivación de nuestro corazón, ¿verdad? Pero si queremos ser el mayor, en este caso es el que se pone más abajo, ¿sí? No el que pisotea a otros para subir más alto, como en el mundo se hace. El segundo aspecto de la definición de soberbia es rechazo de sometimiento a Dios. Una persona que rechaza es quien confía en su criterio para decidir, ¿sí? Si yo rechazo es porque yo estoy determinando confiar en mi criterio para tomar decisiones. ¿Y será que podemos pretender servir a Dios de esta manera, sin someternos a Él? Pues podemos pretender, pero servirlo es otra cosa. Cada vez que hacemos cosas, fíjese bien, aquí van algunos ejemplos de nuestra falta de sometimiento a Dios o de soberbia, ¿verdad? Cada vez que hacemos cosas que Dios no nos ha pedido, ¿sí? Y aquí quiero aclararlo, ¿verdad? Porque no me estoy refiriendo a que si veo un papel tirado en el suelo, no, Dios no me dijo que lo recogiera, ¿verdad? Entonces no lo voy a recoger porque Dios no me dijo. No, hermanos, hay que hacer uso de criterio, ¿verdad? No es a ese tipo de cosas a las que me refiero, pero hacer cosas dentro de la obra de Dios, ¿sí? Que trascienden, que tienen que ver con la enseñanza, ¿verdad? De su palabra, con cosas que se establecen, que son esenciales, y que no sea Dios quien me está dirigiendo a eso, eso es un ejemplo de nuestra falta de sumisión a Él. El hecho de que no vayamos a Él en oración para pedir que nos capacite, que nos dé su dirección, su gracia, su fortaleza para servirle, dependientes de Él, es otro ejemplo. Cada vez que hacemos las cosas en nuestras fuerzas, con nuestra capacidad, es no servir al Señor en sumisión a Él. Si yo dependo de lo que yo sé, de lo que yo puedo, pues entonces es mi carne la que está llevando a cabo la obra. Estoy en independencia de Dios. Sometimiento a Dios implica un reconocimiento de su autoridad en nuestras vidas y una determinación del corazón de ser humildes y sujetarnos a Él, a lo que Él dice y a la guía de su espíritu, ¿sí? Y esto incluye la sujeción a cualquier autoridad puesta por Dios, ¿sí? Sujeción a Dios incluye el estar sujetos a las autoridades que Dios ha puesto sobre mi vida, en cualquiera de los ámbitos. Y hablando específicamente de la congregación, del servicio a Dios dentro de una congregación, si usted es de los que cuestiona cualquier indicación que le da su autoridad, si es de los que se resiste a obedecer, que critica, que hace las cosas a su manera, ¿sí? Que le dijeron, mira, ponlo así, pero a la hora de que usted lo está haciendo, ay no, se ve mejor así. Si es de los que da su opinión sin que se la pidan, está actuando sobre una base de soberbia. Eso es estar sirviendo, entre comillas, sin Dios, porque la palabra dice que Él se mantiene distante de los orgullosos. Y servir a Dios sin Dios, pues realmente no es servir a Dios. Aunque por fuera tenga una apariencia que la gente se la crea, ¿verdad? El último punto de la definición de soberbia es pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Tocando el aspecto primeramente de la autosuficiencia, una persona con soberbia no reconoce su dependencia como criatura de su creador, ni tampoco de sus semejantes. La palabra nos enseña que estemos sujetos los unos a los otros en amor.
¿sí? No solo sujetos a Dios, sino también a los demás. Y una persona que es autosuficiente, que pretende ser autosuficiente, no se sujeta ni a su creador, ¿verdad? Ni tampoco reconoce una dependencia, una necesidad de quienes están a su alrededor. Alguien autosuficiente no pide la ayuda de Dios ni de otros. El yo puedo solo, el no necesito ayuda, pues son rasgos de soberbia. Y podemos escudarnos en el hecho de, ay no, pues es que no quiero ser carga, es que no quiero dar molestias, ¿verdad? Es que cómo le voy a decir a tal persona que me ayude si pues tiene tanto que hacer y no quiero molestar, ¿sí? Y con una supuesta consideración, escudarnos en la realidad de que, pues de que no queremos pedir ayuda cuando la necesitamos. Ahora, no estoy hablando de ser imprudentes y desconsiderados, ¿verdad? Y de irnos al otro lado, pero el punto es que revisemos en nuestro corazón, porque si escudriñamos con la ayuda de Dios vamos a poder identificar, a ver, esto de que no estoy queriendo pedir ayuda, ¿por qué es en realidad? ¿Sí? Esto de que no voy a Dios para presentarle en oración cada una de las cosas, ¿verdad? Y pedirle que Él intervenga, que Él tenga el control de todo, que Él me dé su gracia, me dé su favor, me ayude con esto, me dirija. ¿Qué es en realidad? Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para poder identificar cuando la raíz es pues una soberbia. Y la otra parte es la autoexaltación, que tiene que ver con buscar recibir gloria y reconocimiento por algo. En ocasiones, el hablar de lo que hicimos en nuestro servicio, de lo que dijimos al ministrar a alguien, de lo que aprendimos que otros no saben o que nos dijeron, ¿sí? Algo que alguien vino y nos dijo a manera de alabanza o de reconocimiento, ¿verdad? Por algo que hicimos. A veces el hablarlo con otras personas, la intención que hay en nuestro corazón en realidad es buscar exaltarnos a nosotros mismos. Es buscar que producir en la otra persona un reconocimiento o una admiración. Y también es algo que nosotros podemos identificar. Habrá ocasiones en las que sea necesario que compartamos con alguien, ¿verdad? Algo que Dios nos habló, algo que Dios hizo a través de nosotros, algo que Dios nos reveló, ¿sí? O algo que alguien vino y me dijo, en lo que Dios me usó como un instrumento para bendecir la vida de esa persona. Habrá momentos en los que haya la necesidad de comentar cosas como esas, pero qué importante es que podamos identificar, ¿sí? Que seamos honestos, que haya integridad en nuestro corazón y que podamos reconocer si la motivación para abrir la boca, ¿verdad? Y decir ese tipo de cosas es porque en realidad estamos buscando un reconocimiento o una aprobación o generar una cierta impresión favorable acerca de nosotros en otros, pues entonces esto es soberbia, es algo que Dios aborrece y la palabra enseña que cuando nos exaltamos, el Señor nos humilla, ¿verdad? Hay personas que se ponen a hablar de lo que han hecho o saben hacer con el fin de crear un concepto más alto de sí mismos, ¿sí? O con el deseo de que se les dé un lugar en el servicio dentro de la congregación. Hay personas que empiezan a hablar y a decir cosas como, no, pues yo sé tocar tales instrumentos, ¿verdad? Y voy a hacerle como Gaby, ¿no? Sus poses bien bonitas. Y yo estudié en el seminario, ¿verdad? Y yo tengo tantos años de instituto bíblico y yo en la anterior congregación en donde estaba a cargo de esto y de esto, ¿verdad? Y tenía autoridad sobre esto otro. Y estamos hablando y hablando, buscando que se nos dé un lugar, buscando una posición, un reconocimiento. Y yo he estado en la alabanza por años, ¿verdad? Y el Señor me ha regalado tantos cantos y etcétera, etcétera. La lista podría ser larga de cosas que podríamos comentar, ¿verdad? Y en México decimos que le echamos crema a los tacos, ¿no?
Es una manera de decir de que le ponemos más de lo que es la realidad. Y esa soberbia, hermanos, es algo que puede ser percibido a kilómetros por alguien que es espiritual y que sabe discernir. ¿Sí? Así que si usted pretende llegar, ¿verdad?, con algún siervo de Dios, con los pastores, con alguien que está en una posición de responsabilidad dentro de la congregación, buscando un lugar, una posición, con una soberbia, ¿verdad?, con cosas de este tipo, lo que va a producir va a ser lo contrario. En lugar de ser promovido a un área de mayor responsabilidad o de que se le asigne, ¿verdad?, algún servicio, alguna área de ministerio, va a ser lo opuesto. Dios deja a personas así más tiempo en la banca o en la misma área por el tiempo que necesite hasta que su corazón reconozca y se humille. Dios nos pone ahí, nos deja en el mismo lugar hasta que aprendamos lo que tenemos que aprender y crezcamos en eso. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que es claro, ¿verdad? La autoexaltación nos lleva a servir para ser vistos, a buscar nuestra propia satisfacción, a quedarnos con la gloria que le corresponde solo a Dios. Cuando viene alguna persona y reconoce algo que hicimos, ¿verdad?, que nos dice algo por alguna labor que se realizó, nos quedamos con la gloria que le corresponde solo al Señor. La autoexaltación nos lleva a estar a la espera de que se nos agradezca por nuestro servicio. Estamos esperando que nos den las gracias, ¿verdad? Y no nos dieron las gracias, y ni las gracias me dieron. Pues estamos esperando que se nos exalte. Es buscar nuestra plenitud o realización personal en aquello que hacemos. Y Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. La palabra inútiles no significa que no sirve para nada. Podemos interpretarlo de esa manera, ¿verdad? Pero si nos vamos al significado de la palabra en el original, la palabra inútiles significa sin mérito, ¿sí? Es decir, siervos inútiles no tenemos ningún mérito en lo que hicimos, ¿sí? Hicimos lo que se tenía que hacer y si lo hicimos fue por la gracia de Dios, por la misericordia que Él nos extendió, por darnos aquello que requeríamos para llevarlo a cabo. Siervos sin mérito, ¿sí? No tengo nada, dice la palabra, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo recibimos, ¿por qué nos gloriamos? No tengo nada que no me haya sido dado. No es, por el otro lado, algo que me parece importante aclarar. No es humildad, hermanos, el negar aquello que Dios sí ha hecho, ¿sí? Porque podemos ponernos en una postura cayéndonos del otro lado del caballo, ¿verdad? Como decimos en México, ¿sí? Un extremo es irme del lado de buscar recibir yo la exaltación y el otro extremo, el otro lado es irme del lado de que vienen y me dicen algo, ¿verdad? Como por ejemplo, oye, la palabra que compartiste, qué bien estuvo. Y que nosotros nos pongamos en una postura de no, ni al caso, si yo soy malísima para hacer eso, ¿no? Si tú supieras, ¿verdad? Y nos vamos al otro lado, a veces secretamente, con la intención en el corazón de que nos tiramos al suelo para que nos levanten más arriba, ¿sí? Para que si ya me habían dicho algo, me digan más todavía.
pero a veces no ubicamos que humildad no es negar una realidad de lo que Dios sí ha hecho, del depósito que Dios nos ha dado con el paso del tiempo, de la obra que Él ha realizado en nuestras vidas. Pero aquí el punto es, ¿quién recibe el reconocimiento? Si es Él quien lo hace, si es Él quien lo da, pues entonces para Él es la gloria, ¿sí? Entonces, si alguien viene y le dice algo, ¿verdad? Que usted ha hecho bien o algo a través de lo cual una persona, alguno de los hermanos ha sido bendecido, o en lo que usted está haciendo un ejemplo para su vida, en lo que le está edificando, pues la respuesta que debemos dar de corazón, ¿sí? Porque no se trata de aprender respuestas correctas. De corazón es, gracias a Dios, Él es bueno, ¿sí? Simplemente eso. Crecimiento en humildad es lo que necesitamos. El verdadero crecimiento es un crecimiento en humildad. Sí. El verdadero crecimiento es aquel que va hacia abajo y que nos permite reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra condición, nuestra dependencia de Él, que la verdadera grandeza se encuentra en darnos y servir a Dios y a los demás. ¿Sí? Ese es el crecimiento en el que necesitamos ir más allá. Ahora, ¿cómo puedo crecer en humildad? ¿Sí? Quizás usted esté ubicando, o usted pueda reconocer áreas en su vida, áreas en nuestras vidas en las que tenemos orgullo. Y ¿sabe algo? Ninguno nos escapamos. Hay quien dijo que el orgullo es el primer pecado que entró en el hombre y es el último en salir. Si del orgullo se desprenden todos los pecados, todos tenemos orgullo. Ahora, qué bueno y qué necesario es que podamos identificar áreas en nuestras vidas en donde hay orgullo. Porque mientras nos neguemos a ello, mientras no lo reconozcamos, mientras estemos cegados a esa realidad, pues ¿cómo es que va a poder haber un cambio o un crecimiento? ¿Cómo podemos crecer en humildad? El Señor Jesús dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que Él es nuestro máximo ejemplo, ¿verdad? Él es nuestro parámetro. Pero ¿qué podemos hacer en la práctica? ¿Cómo podemos caminar en humildad? Mire, el siguiente pasaje nos da la respuesta. Filipenses capítulo 2, vamos a leer los versículos del 5 al 8 y yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si gusta seguirme con su vista. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo. Aquí quiero hacer una pausa. En la versión Reina Valera dice siervo, ¿sí? En esta versión dice esclavo, que es la palabra más apropiada, ¿sí? En el original es la palabra esclavo y significa una persona absolutamente sometida a otra. Jesús nos dijo que Él no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera. Siendo Dios, Él estaba completamente sometido a la voluntad del Padre. Y continúa diciendo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. En el versículo 8 tenemos la respuesta para cómo podemos crecer en humildad, cómo podemos caminar en humildad. Sí, la respuesta es, se humilló a sí mismo. ¿De qué manera? Haciéndose obediente. Cada vez que usted y yo determinamos obedecer por encima de lo que nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo, nuestro orgullo diga, eso es caminar en humildad. Sí. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y es nuestro orgullo,
lo que nos define cada vez que usted y yo resistimos someternos a Dios para obedecer y no le obedecemos. Sí, cada vez que usted y yo luchamos en nuestro día a día, en las diferentes áreas de la vida, con la obediencia a Dios, es nuestro orgullo lo que se levanta. Es nuestro orgullo lo que opone resistencia, es nuestro orgullo lo que no quiere sujetarse. Y ahí usted y yo tenemos dos opciones, ¿sí? O seguimos por donde vamos, haciendo caso de nuestro yo, siendo nosotros mismos nuestro propio ídolo, postrándonos y adorándonos a nosotros mismos, simple polvo, o tomando la decisión de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Jesús y obedecer a Dios. Entonces, esto es algo del día a día. El orgullo es algo con lo que vamos a luchar mientras vivamos. Acuérdese que es lo último en salir. Así que en tanto no seamos glorificados, vamos a luchar todos los días con el orgullo. Y en usted y en mí está el decidir a quién vamos a obedecer. ¿Sí? Me humillo a mí mismo y me hago obediente. Me humillo a mí mismo y en lugar de resistir a Dios me sujeto y lo obedezco. En el negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle es donde tenemos un verdadero crecimiento. Jesús es nuestro máximo ejemplo de humildad y de servicio. A él no le importaron las implicaciones, ¿sí? No le importó, no lo definió lo que tuvo que dejar, el cuánto se tenía que humillar, la entrega que tuvo que hacer, el negarse, el dar bien por mal. Pero ¿qué de usted y de mí? ¿Qué de usted y de mí? Él no estimó, dice la palabra, el ser igual a Dios. ¿Qué estamos estimando demasiado usted y yo como para no servirle al Señor de la manera que Él merece? ¿Qué estamos estimando demasiado como para no vivir en una obediencia a Él, en una humildad que le honre? ¿A qué le estamos asignando un valor que en realidad no tiene? Y como le decía, esto aplica para todas las áreas de la vida y la verdad es que yo me sentía con cierta frustración a la hora de estar preparando esto, ¿verdad? Porque hay tanto que se podría hablar acerca de este tema y tantas áreas en donde podríamos abordar diferentes ejemplos. Porque luego tenemos la tendencia a que si no se menciona específicamente eso en lo que estamos fallando, es como que no era para mí, era para el del de al lado, ¿sí? Eso que dijo, no, me pasó por encima, era para el de atrás. A mí no me toca. Y hay tantos aspectos. Qué importante será que usted y yo nos detengamos a meditar y a considerar, a ver cómo estoy. Sabe, hace algunos días, algunas semanas, estábamos en una reunión en la congregación, en el tiempo de la adoración, y estábamos cantando un canto que parte de lo que dice es: con el humilde te gusta habitar. No sé si lo ha escuchado. El coro dice: asómbrame con tu grandeza, asómbrame con tu belleza, hazme caer de rodillas a tus pies. Pero antes de entrar al coro dice esa frase: con el humilde te gusta habitar. Y a mí me golpeó tanto, hermanos. Me golpeó bien fuerte. Es un canto que me sé de hace muchos años y que he cantado infinidad de veces. Pero fue Dios hablándome con esa frase. Yo dije: Señor, a ti te gusta, tú disfrutas, tú quieres habitar con el que es humilde. Y sabe algo, yo no estoy conforme con lo que he conocido de Dios hasta el día de hoy. Son 30 años de caminar con Él y estoy profundamente agradecida por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios me ha mostrado, por lo que me ha permitido conocer de Él, pero yo sé que hay mucho más de Él. Yo tengo un hambre y tengo un anhelo de Dios.
Pero para que eso sea posible se requiere de humildad. A Dios le gusta el de corazón contrito y humillado, no desprecia a alguien que tiene una actitud así. Entonces yo no sé cuál sea el deseo de su corazón. Yo no sé si usted quiere a Dios en su vida de lejos. Si lo quiere de lejos y ha caminado en orgullo, pues hay que seguirle así, ¿verdad? Se siga sin hacer nada, porque pues va a seguir teniendo el mismo resultado. Pero si queremos algo distinto, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio en el área que sea y en cada aspecto, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde nuestra manera de pensar, nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestra forma de relacionarnos con otros. Necesitamos ser humildes. Un hombre sin humildad no puede servir, porque es la antítesis, hermanos. Servicio es estar sujeto a otro. Para ello se requiere ser humilde. Así que voy a pedir que se ponga de pie, por favor.